Bueno, para retomar un poco lo que había dicho al principio, a mí me parece que no hemos cuestionado lo suficiente que la dominación colonial inventa un método para matar al indio. Eso es necesario decirlo. Y ese método para matar al indio es un método extremadamente cruel y por lo tanto se ejecuta en cada momento de la historia. Y lo más preocupante es eh, la aceptación e interiorización que tenemos los mismos mayas respecto a este tipo, a la reproducción de este tipo de método. Es el método de la violencia y de la destrucción. No solo las religiones cristianas en sus múltiples expresiones tienen responsabilidad en esto, sino la misma civilización occidental. ¿Por qué? Porque si uno abre el Facebook, por ejemplo, hay mucha gente laica que dice, bueno, estos brujos viven en edad de piedra, usan taparrao, etcétera. Es gente que no se define cristiana, quizá atea, qué sé yo, pero lo están haciendo desde posición de superioridad en tanto habitantes o en tanto gente que vive en la civilización occidental en X países, o puede ser que en nuestros propios países, pero que se considera está viviendo en un mundo diferente. Entonces, ese método necesita ser cuestionado, porque está el problema de Tal Domingo y su crimen horrible, pero también vemos ahorita a las personas de los dos municipios de Sololá enfrentados, las muertes de muchos dirigentes y líderes. Hay una manera de matar al indio y es ese método el que debemos cuestionar. Pero por el otro lado, yo quisiera también pensar en de qué manera podemos cuestionar nuestra nuestra subjetividad profundamente colonial, como mayas y como no mayas también. ¿Por qué es tan fácil matar a alguien acusado de brujo? Y es fácil porque en una sociedad cristiana se piensa que se está combatiendo el mal, se está combatiendo al demonio o se está castigando una desobediencia o desacato. Por lo tanto, se está haciendo un bien a la sociedad. Y así podemos ver a este hombre que acepta su responsabilidad en los hechos, dice con toda frialdad que lo que hizo este brujero, así como denomina a Tal Domingo, lo que hizo, o él utiliza las palabras gracias a Dios. O sea, él acepta su crimen y luego dice gracias a Dios. Y en, bueno, notas de Facebook que andaban rondando por ahí, otro hombre decía muerte a todos los brujos por el bien de la humanidad. Es decir, que los hechores esperan ser premiados por la sociedad. Y bueno, ya como lo dijo Ulmil, durante el genocidio último, una de las justificaciones que utilizaba Ríos Montt para legitimar sus crímenes contra las comunidades mayas era decir que merecían morir porque eran brujos que solo le traían maldición al país. Y todo esto formó parte del adoctrinamiento en la formación militar, en donde la gente, sí, aunque no solamente, ha tenido una participación tremenda. Y al igual que en la persecución contra las mujeres tiene un sustrato sexista, en el caso de los mayas, esto se asienta en la base del racismo. Y así vemos que un personaje funesto de este país hizo un tuit en donde dice que a don Domingo no lo asesinaron por ignorancia, no lo asesinó su gente por ignorancia, sino por maldad nata. O sea, esa expresión nata evidencia el racismo con que somos entendidos los pueblos indígenas. Entonces, revisando los comentarios de la gente que deja en las notas de prensa, encontré estos que dice, el 80% de los guatemaltecos son indígenas, por lo tanto salvajes, no vayan a ese país. Usan taparrabos, comen gente y matan a sus sabios. Todos esos deberían morir por el coronavirus. Es decir, que mientras los hechores piensan que están haciéndole un bien a la humanidad, a la civilización occidental, matando a sus propios sabios, el mundo que nos colonizó nos quiere exterminar, incluyendo a los hechores. De tal manera que
cuando los hechores reproducen la violencia colonial, están cavando su propia tumba y también están cavando nuestra tumba como mayas, por desgracia. Entonces, bueno, y como ya no hay más tiempo, la otra pregunta, ¿qué es brujería o cosmovisión? Por supuesto, no. Debo reiterar de forma contundente que solamente el dogma cristiano proveniente de la civilización occidental, que también puede ser laica, con su maquinaria de muerte puede tachar como brujería a la sabiduría y los saberes que han creado la vida en las sociedades mayas durante al menos 15 siglos. Yo todavía pienso que no son 5, sino 15 siglos. Bueno, por ahí tendría alguna fundamentación o esto puede estar en debate. Pero por desgracia, producto del fundamentalismo cristiano y el dogma civilizatorio, mucha gente sí piensa que eso es brujería. Y esto es importante de entender porque eso significa que nuestra reconstitución como mayas es un trabajo que necesitamos hacer. Mucha gente indígena que cree que es así como ya vimos y es capaz de matar por esas ideas. Entonces, necesitamos hacer un trabajo de reconstitución, yo no sé si espiritual le podríamos llamar, pero también política. Porque estamos embaucados, me parece a mí, en un proceso de autodestrucción. Las ideas que defienden no son las que defiende mucha gente, no son las que sostienen la vida. Y estoy segura que estos mismos hechores, como mucha gente que piensa que los Ajij y otras personas mayas son brujas, estoy segura que ellos han nacido atendidos por comadronas y no en hospitales, para comer cultivan su propia comida, que sus madres tejen sus propias ropas, pero no quieren ver que ahí se crea la vida que les sustenta. Mientras el finquero les quita, la iglesia les ha creado un vacío existencial y su ser sirve a la maquinaria de muerte, es decir, que ahí hay una profunda enajenación también de mucha gente maya. Me parece muy importante cuestionar esa idea del sincretismo, que muchos antropólogos lo hablan como una manera de recrear lo pintoresco que vivimos los mayas, pero no es solamente la práctica sincrética, sino el sentido que le damos a lo que asumimos como nuestro. Por ejemplo, mucha gente puede ir al río a echar rosas, qué sé yo, pero también puede ser, si no le da un sentido desde la cosmología maya o del sentido de la vida maya, al mismo tiempo puede ocasionar la muerte, como pasó esta vez. Bueno, y seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero no comparto la idea de llamarle ciencia maya a los grandiosos conocimientos y saberes que han sostenido nuestra existencia. Nuestros antepasados, desde hace 15 siglos, no necesitaron de la ciencia para poder entender el sentido de la vida, para crear sus formas propias de alimentación, para hacer su vestuario, para cuidar lo que da la vida, para establecer formas de gobierno, para darse cuenta que no somos el centro del universo, sino un hilo más en el tejido del pluriverso, por ejemplo. Esa es la ciencia occidental. Para mí no hay tiempo para tratar, pero la ciencia occidental tiene una historia. La ciencia occidental tiene un origen colonial. La ciencia ensaya y los ciclos de colonización que países como Francia, Inglaterra van a ser posterior a las invasiones que ocurren en nuestro territorio. Por ahí se inaugura una ciencia que justamente se crea sobre el cuerpo de las personas que colonizan. Es decir, que la ciencia tiene un método, la ciencia ensaya. Si no, vamos aquí a los años 40, cuando hubo vacunas que se ensayaron con gente indígena, con presos, con prostitutas. La ciencia tiene una historia de depredación y de muerte detrás. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con llamarle ciencia a nuestros conocimientos. Más bien creo que necesitamos y tenemos quizá como desafío tratar de posicionarnos como un mundo distinto al mundo occidental. No es equiparándonos a las categorías occidentales como vamos a crear nuestra propia reivindicación. Es decir, yo no puedo decir que una atit o una comadrona es ginecóloga, por ejemplo, porque la forma en que abraza su trabajo no es lo mismo.
sea, las ATIC sueñan, las ATIC toman su trabajo a partir de un proceso de sufrimiento, porque además su trabajo no se va a enriquecer con el trabajo, por ejemplo. Mientras que una ginecóloga va directo, se forma, va a poner una clínica, atiende y gana dinero. No es lo mismo. Llamarle médicos a los sanadores o llamarles oncólogos a las personas sabias que trabajan con los huesos, no es lo mismo. Entonces, yo sí pienso que ojalá esto nos dé la posibilidad de pensarnos más allá de la medida occidental. Somos una sociedad que se construyó desde otro sentido de mundo, me parece a mí. Y es necesario dialogar con ese sentido de mundo, poner enfrente a Occidente, me parece, aunque no nos podemos entender en muchas cosas sin Occidente, como tampoco Occidente sin nosotros. No podemos decir que Occidente se ha creado a sí mismo. Lo que en este momento es Occidente, Europa y Estados Unidos, se ha construido a partir de una gran deuda con nosotros. Y eso es necesario reconocer. Pero yo no me sentiría feliz llamando ciencia a los saberes, a la sabiduría, que no es una sabiduría especializada con mecanismos de mercantilización, sino es una sabiduría que finalmente ha estado en manos de la misma gente, pero que también ha sido perseguida. Seguramente confluimos en el sentido que le estamos dando, quizá donde no estaríamos de acuerdo es en la forma de nombrarlo. Bueno, ahí me quedo.